El día de hoy estamos en medio de lo que parece ser una guerra fría entre sexos. Los algoritmos, los medios de comunicación y el resentimiento nos quieren divididos. Y la pregunta es, ¿por qué está pasando esto? ¿Y quiénes son los que realmente tienen algo que ganar con esta guerra? Porque no somos nosotros. Seguramente te has dado cuenta de que vivimos en una época en donde la relación más natural y necesaria para nuestra existencia, la de los hombres y las mujeres, se ha convertido para muchas personas en una guerra abierta. Por un lado, pareciera que cada vez hay más mujeres diciendo que los hombres son tontos, innecesarios, inherentemente malos, que solo piensan en sexo y que lo mejor sería prescindir de ellos. Pero por el otro, también estamos viendo el surgimiento de muchos hombres diciendo que todas las mujeres son interesadas, que desprecian a los hombres, que no vale la pena comprometerse en una relación formal con ellas y que lo mejor es usarlas como objetos. Porque al final de cuentas, si ellas no los respetan, ¿por qué entonces habría que respetarlas a ellas? Y gente, al final del día, ambos lados están repitiendo la misma tontería, pensando que despreciar al otro va a arreglar algún tipo de problema. Y ese es el veneno que se está propagando a toda una generación que ahora está creciendo viendo al género opuesto como si fuera el enemigo. Y no es un simple pleito de redes sociales. Esto se está convirtiendo en una guerra de sexos que está dejando consecuencias graves y que afectan no solo en lo individual, sino también en la manera en la que la sociedad está funcionando el día de hoy. Y si no se hace algo al respecto, el futuro que nos espera es mucho peor de lo que podríamos imaginar. Este conflicto no es algo que surgió de la nada hace unos años o décadas, sino es el resultado de actitudes históricas que nunca se resolvieron de la manera correcta, de manera sana. Y por eso las soluciones que se ofrecieron y que se practican el día de hoy por muchos, más que traer unidad, están separando aún más a los hombres y a las mujeres y están dañando la sociedad. Pero gente, antes de hablar de esas consecuencias negativas que esto está trayendo, creo que es importante que entendamos cómo es que llegamos hasta aquí. Tenemos que mirar atrás y descubrir cómo se fue sembrando esta guerra. Porque solo así podremos encontrar la salida y empezar a sanar de un conflicto que nunca debió haber existido. Si miramos hacia atrás, las diferencias entre hombres y mujeres siempre marcaron los roles en la sociedad. Y lejos de ser algo negativo, estas diferencias fueron durante siglos una fortaleza. El hombre y la mujer no son iguales ni físicamente, ni emocionalmente, ni mentalmente, pero precisamente por eso pudieron complementarse todos estos años. El hombre, que por naturaleza tiene mayor fuerza física y resistencia, asumía las tareas que exigían riesgo y confrontación, como cazar, ir a la guerra o trabajar la tierra. Y aunque salía a trabajar, seguía muy presente en casa, ayudando y enseñando a los hijos algún oficio. La mujer, por su parte, como tiene una capacidad única para gestar vida, tiene mayor sensibilidad emocional y un vínculo natural con sus hijos desde pequeños, sostenía entonces el corazón del hogar. Educaba, transmitía valores, administraba el hogar, preparaba los alimentos y mantenía viva la cohesión y la calidez de la familia. Esta era una relación de cooperación, no de competencia. Cada uno aportaba algo que el otro no tenía. Y gracias a esa complementariedad, las familias sobrevivían, crecían y se fortalecían. Si lo piensas, durante siglos, ese equilibrio fue lo más natural del mundo. La familia funcionaba como un engranaje en donde cada miembro aportaba algo. Sin embargo, más tarde, con la revolución industrial, todo comenzó a cambiar. El historiador Christopher Lasch describe en su libro Heaven in a Heartless World cómo la revolución industrial separó a los hombres de la vida familiar, dejando a las mujeres con el peso del hogar y creando una fractura que nunca se resolvió del todo. Y es que ahora los hombres pasaban jornadas muy largas en fábricas que estaban muy lejos, regresaban agotados y muchas veces emocionalmente ausentes. No es que estuviera mal que salieran a trabajar, los tiempos habían cambiado y el hombre tenía que seguir proveyendo. El problema fue la actitud con la que se enfrentó ese cambio. Muchos no supieron cómo mantener la cercanía con su familia y acabaron desconectados de su hogar por completo. Y fue esa ausencia la que dejó a la mujer con todo el peso de la crianza y la administración del hogar, pero sin reconocimiento social. Y para colmo, muchos hombres presionados y frustrados comenzaron a descargar su estrés en casa, con actitudes machistas, con dureza, indiferencia o incluso abuso. Pues en ese contexto, muchas mujeres empezaron a sentirse relegadas, es verdad. Sentían que su vida estaba reducida a las cuatro paredes de su casa, atadas a un rol sin la posibilidad de desarrollarse en otras áreas, y esto obviamente pues no estaba bien. Con el tiempo, ese reclamo tomó fuerza en un movimiento que no solo buscaba justicia, sino que terminaría cambiando para siempre la relación entre hombres y mujeres. Ese reclamo fue el feminismo.
Y la realidad es que aunque muchas de sus demandas iniciales tenían sentido, como el derecho al voto, la educación o mejores condiciones de vida, el movimiento no nació desde un lugar completamente sano. La verdad es que sus raíces no fueron tanto la búsqueda de la reconciliación, sino el resentimiento acumulado hacia los hombres. En vez de atacar las actitudes injustas y buscar soluciones equilibradas, el feminismo fue construyendo su discurso sobre la idea de que el hombre mismo era el problema. Y así convirtieron al hombre en el enemigo, en lugar de las actitudes que no estaban bien. El resentimiento que se acumuló por años de malos tratos se transformó de pronto en un movimiento que ya no buscaba reparar la relación entre hombres y mujeres, sino redefinirla desde la confrontación. Después llegó la segunda ola del feminismo y la llamada liberación sexual, y se empujó aún más esa idea. Se empezó a normalizar que el matrimonio era una prisión, que la maternidad era una carga indeseable y que la verdadera realización de la mujer estaba únicamente fuera del hogar. Imagínate. Para los feministas, los hombres dejaron de ser vistos como compañeros y pasaron a ser descritos como obstáculos, como limitantes de la libertad femenina. Ya no eran padres, esposos o aliados, eran tontos, innecesarios, incapaces de cambiar, obsesionados solo con el sexo. Se empezó a repetir que todos eran mujeriegos, infieles, irresponsables por naturaleza, y ese mensaje era muy claro. El problema no eran algunas actitudes de algunos hombres, el problema eran todos ellos, los hombres en sí mismos. La socióloga Christina Hoff Sommers, autora de Who Stole Feminism, documentó cómo el feminismo moderno pasó de reclamar igualdad de oportunidades a construir un discurso en donde el hombre era visto como el enemigo. Gente, esto ya no era liberación, era venganza. Ese discurso nacido del resentimiento cambió la sociedad entera. Muchas mujeres encontraron nuevos espacios, sí, pero el costo era muy alto. Se sembró desconfianza y rencor y se transmitió la idea de que los hombres eran prescindibles, porque según sus ideas, todo lo que los hombres hacen, las mujeres lo pueden hacer mejor. Por esta razón, hubo hombres que comenzaron a sentir que se les estaba despojando de su autoridad, de su voz y de su rol en la familia. Sintieron que ya no les estaban pidiendo ser mejores hombres, sino que simplemente se les estaba pidiendo que suprimieran su masculinidad, que dejaran de ser hombres, porque su fuerza era peligrosa. Es como si se estuvieran invirtiendo los roles. Las mujeres querían ser más como los hombres y pedían que los hombres fueran más femeninos. Y gente, eso de ninguna manera podía terminar bien. Fue ahí entonces en donde comenzaron a aparecer movimientos como el Red Pill o la llamada Manosphere, espacios digitales en donde miles de jóvenes encontraron un discurso que parecía darles identidad, porque sí, estoy seguro de que muchos de estos grupos dan buenos consejos. El problema es que entre estos grupos surgieron movimientos que utilizan el mismo veneno del resentimiento como combustible. La respuesta de estos grupos, al sentirse acusados constantemente por las mujeres, desplazados de su rol en la familia y tratados como si fueran un mal necesario, fue acumular resentimiento y levantar un movimiento que les hiciera frente a las mujeres, convirtiéndolas ahora a ellas en las enemigas. Básicamente, estos hombres construyeron un feminismo a la inversa. Y por eso estos grupos dicen cosas como: si ellas dicen que no nos necesitan, entonces no nos comprometamos con ellas. Busquemos lo que queremos, sexo, compañía, y después descartémoslas. Amigos, eso de ninguna manera es masculinidad. Es cobardía disfrazada de rebeldía. Solo se trata de hombres que no son capaces de dominar sus emociones. Date cuenta de la ironía. Un movimiento se vistió de liberación e igualdad y el otro de defensa masculina. Y al final tenemos dos movimientos que se presentan como opuestos, pero que en realidad son espejos deformados el uno del otro. Al final, esto terminó haciendo la herida más grande y reduciendo la relación entre hombre y mujer a un intercambio de poder y desconfianza. Terminó con mujeres llamando a los hombres innecesarios y al hombre respondiendo con cinismo y con desprecio, porque el resentimiento no construye, solo destruye. Y estos grupos están construidos desde el resentimiento. Y aquí es donde tenemos que detenernos, porque esta guerra no se queda en el discurso de internet. Está teniendo un costo real, un costo que ya estamos viendo en matrimonios, en familias y en una generación entera que no sabe cómo confiar en el otro sexo. Antes, hombres y mujeres eran compañeros, diferentes sí, pero complementarios. Juntos levantaban familias, construían sociedades, transmitían valores, pero el día de hoy, en cambio, parecen rivales en un campo de batalla. Donde antes se daban la mano para sostenerse, ahora se señalan con el dedo para acusarse. Y el resultado es evidente: menos matrimonios, más divorcios, menos niños naciendo. Y esto último no es un simple detalle cultural, es un problema que ya está poniendo en riesgo a países enteros. Porque piénsalo, una sociedad sin hijos es una sociedad sin futuro. Pero por otro lado, también estamos viendo una cultura hiper
sexualizada, en donde ya no se busca una relación estable, sino el placer del momento sin compromiso y sin responsabilidad. Porque mujeres no quieren comprometerse con hombres que son malos y los hombres no quieren comprometerse con las mujeres que son interesadas. Investigadores como Paula England de la Universidad de Stanford han estudiado lo que se conoce como el hookup culture o la cultura del sexo casual, mostrando cómo las relaciones casuales se han normalizado en la vida universitaria. Comienzan y terminan en esa misma noche. Pero gente, estas prácticas solo terminan en vínculos frágiles, en menos compromiso y en sentimientos de baja autoestima o de vacío emocional. No sorprende que ahora también hay muchos jóvenes que prefieren mejor no tener una relación. Sienten que enamorarse es exponerse a ser usados, engañados o abandonados. Y esto, amigos, definitivamente es un costo de no aprender a construir vínculos estables. Es el costo de construir sobre el resentimiento y de no sanar las heridas de manera correcta. Desgraciadamente, esto está generando una epidemia de soledad. Cada vez hay más personas que viven solas, sin pareja, sin hijos y sin amistades profundas. Hay más ansiedad, depresión y de hecho un estudio de Harvard reveló que la soledad crónica no solo afecta la salud emocional, sino que aumenta el riesgo de muerte temprana en un 26%. Así de grave es el problema. Y bueno, por otro lado, las relaciones que sí llegan a formarse son cada vez más frágiles. Se empieza rápido, pero se termina igual de rápido, porque parece que ya nadie quiere luchar por algo duradero. Y ese es el costo real de esta guerra fría de sexos. Familias quebradas, vínculos destruidos y una sociedad que cada vez cree menos en la posibilidad de amar y ser amado. Pero amigos, aquí viene la pregunta. Si hombres y mujeres estamos perdiendo en forma de soledad, de frustración, de desconfianza y de relaciones fallidas, entonces, ¿quiénes son los ganadores de esta guerra fría? Si no somos nosotros, entonces, ¿quién se beneficia de nuestro enfrentamiento? Pues para empezar, tenemos a los algoritmos y a las redes sociales. Las plataformas están diseñadas para maximizar el engagement. Esos posts, videos y reels que muestran que todos los hombres son así o todas las mujeres son de tal forma. Esos acumulan millones de vistas, comentarios iracundos y shares. Y cada vez que interactúas con ese tipo de contenido, el algoritmo te muestra más y más, creando una burbuja de realidad en donde parece que el otro sexo es tu enemigo. Pero no es así. Y al final, las plataformas ganan con publicidad y datos, pero nosotros estamos perdiendo porque nos quedamos con una visión distorsionada y polarizada de la realidad. Luego tenemos también a la industria de los gurús y el marketing de la desesperación. Aparecen influencers o coaches que ofrecen soluciones simples a problemas complejos. Su modelo de negocio depende de que creas que todas las mujeres son interesadas y desleales, o para las mujeres que todos los hombres son inmaduros y emocionalmente ineptos. Estos gurús venden cursos, seminarios y libros. Su negocio florece con la inseguridad y el rencor de otros, mientras que no solucionan ningún problema. Porque gente, al final, si el problema se soluciona realmente, ellos se quedarían sin trabajo. Y luego tenemos a los últimos ganadores. Estos son la política y los medios de comunicación sensacionalistas. Esos que solo buscan dividir, una estrategia clásica. Porque una sociedad dividida por peleas internas jamás se va a unir para exigir soluciones a problemas mayores. Pero bueno, amigos, en medio de todo este caos, tenemos una buena noticia. Y esa es que aquí no termina la historia. Porque aunque el panorama se ve oscuro, todavía hay esperanza. Y la esperanza comienza cuando entendemos algo muy básico. Hombres y mujeres no somos enemigos. Por el contrario, nos complementamos. Y no tenemos absolutamente nada que ganar si estamos en guerra. Es verdad, somos diferentes, pero eso no es malo. Es precisamente en esa diferencia en donde se encuentra nuestra fortaleza. El problema no es la masculinidad ni la feminidad. El problema es cuando tratamos de vivirlas desde el resentimiento en lugar de desde la responsabilidad. Y a ver, claro que existen hombres malos y también mujeres malas. Existen actitudes injustas, egoístas y destructivas que hay en ambos lados. Pero eso no significa que todos sean así. Ni que todos los hombres son abusadores, ni que todas las mujeres son manipuladoras. Pero si seguimos generalizando, nunca vamos a sanar. La clave no está en cambiar la esencia de quiénes somos. La clave está en recuperar lo que significa ser un hombre y una mujer de verdad. Un hombre de verdad no quiere someter a la mujer, ni usarla, ni despreciarla. Un hombre de verdad es firme, decidido y se entrega a una sola mujer, haciendo todo por ella en una actitud de amor y de servicio. Pero luego también tenemos a la mujer de verdad, que no es aquella que desprecia a los hombres, ni que vive en competencia contra ellos. Una mujer de verdad es aquella que sabe su valor, que camina segura y que se entrega con amor, respeto y compromiso a su hombre.
Gente, la familia no puede ser un campo de batalla. Tiene que ser un equipo en donde ambos se entregan, se apoyan y se respetan mutuamente. Mi equipo número 1 es mi esposa y nada en el mundo va a cambiar eso. Y cuando tenemos problemas, lo más importante no es apuntar dedos para encontrar al culpable. Lo más importante es cómo lo vamos a resolver juntos. Y la única forma de hacerlo es recordando que fuimos hechos para caminar en equipo y construir lo que ninguno podría lograr solo.